y para eso nos acompañan para el debate. Vamos a presentar de inmediato Johannes Kaiser, diputado independiente. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Aquí se debate. Gracias por la invitación. También, por supuesto, le damos la bienvenida a Joana Pérez, diputada del Partido Demócratas. Bienvenida. Gracias por la invitación. Le damos la bienvenida, al diputado también Raúl Soto, diputado del PPD. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, por la invitación. Y desde el Partido Socialista nos acompaña el diputado Juan Santana. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Aquí se debate. Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar, vamos a debatir de distintos temas, pero al comienzo tienen 60 segundos de libre disposición y hoy día vamos a empezar conversando sobre las eléctricas y la pregunta es la siguiente. ¿Una eléctrica estatal, sí o no? Nadie está diciendo que se haga cargo de la producción de todo el país, pero el concepto de ¿debe crearse una empresa eléctrica estatal? Diputada Pérez, por favor, tiene 60 segundos, su cámara desde ahora ya. Creo que lo que ha puesto el ministro Pardo viene un poco también a alargar las responsabilidades hoy día de este gobierno en haber anticipado los conflictos, los problemas en esta emergencia, las contingencias. No olvidemos la tramitación del ministro Pardo en el proyecto de materia tarifaria. Entonces creemos que esto es eludir una responsabilidad. Podemos conversarlo, pero hoy día lo importante es que se cumple, que las empresas también tengan sus sanciones y que puedan responsabilizarse por todos los daños que le han hecho a gran parte de la población en nuestro país. Mira, le sobraron incluso 27 segundos, no se pueden prestar a ningún compañero en todo caso. O sea, decidimos los segundos. Diputado Santana, tiene 60 segundos. ¿Buena o mala idea, más allá de cuándo, además, que también lo pueden situar si ustedes quieren dentro de sus puntos de vista? ¿Debe crearse una empresa eléctrica estatal? ¿Sirve o no sirve? 60 segundos desde ahora, ya. Mónica, en este tema, como en otros, yo me rijo al menos por lo que ha dispuesto el gobierno. Y quien es la voz, por supuesto, autorizada dentro del gobierno en esta materia es el ministro Pardo, a quien en ningún caso le he escuchado hablar acerca de empresa estatal. Sí ha hecho una reflexión durante esta jornada acerca de la importancia de que cuando una empresa privada que está a cargo, en este caso, de un suministro básico como lo es la electricidad, no funciona en el marco de una emergencia, el rol del Estado pareciera ser que es un rol que le interesa a muchos y muchas de los que en otros temas y en otros debates lo desconocen de forma permanente. A mí me parece que acá evidentemente hay una responsabilidad de la empresa en primer lugar, pero también yo quisiera reconocer algunas cosas por parte del Ejecutivo, porque en el marco de la emergencia y una vez que se anunció el frente de mal tiempo, el gobierno una de las cosas que hizo fue solicitarle precisamente a la empresa la posibilidad de darle continuidad al suministro, de tomar todas las medidas preventivas necesarias, y eso por supuesto que a mí me parece que es el rol que debe tener el Estado. Lo que queda en evidencia, con esto termino, lo que queda en evidencia es que justamente el Estado cumple un rol importante de colaboración con sectores privados que proveen de un servicio básico, como en este caso lo de la electricidad. Ojo que siempre hacemos minutos pedagógicos, aclaraciones. Yo no he dicho que él haya propuesto la creación de una eléctrica estatal, esto se lo estoy preguntando a ustedes, si les parece bien o no. Diputado Kaiser, 60 segundos. ¿Debe crearse o no una empresa eléctrica estatal? ¿Sirve o no sirve? ¿Cuándo? ¿Por qué? Desde ahora, ya. Bueno, el Estado no es un gran proveedor de servicios. Decenas de miles de personas que están muriendo en lista de espera son testigos de ello. El Estado es un pésimo gestionador del sistema de salud, del sistema de educación. La seguridad no es realmente algo de lo cual podamos estar orgullosos en este momento. No se controla la frontera. Las empresas públicas son todas deficitarias, damas y caballeros. Entonces, me podría explicar quizá el ministro Pardo cómo quiere él hacer las cosas distintas esta vez, siendo que todo aquello que ya gestiona el Estado no funciona. Ahora, por otro lado, me gustaría también colocar la responsabilidad a los pies de quien pertenece. Es el ministro Pardo el que debió haber controlado a través de la superintendencia que todas estas empresas estuviesen cumpliendo con la normativa legal. Si no lo ha hecho, es su responsabilidad. No la responsabilidad solamente de las empresas, también de la responsabilidad de quienes debían fiscalizarla. Y ahí yo le pregunto al ministro, bueno, ¿qué hizo en esta materia, señor ministro? Ok. Queda entonces para el final, diputados, por favor, tiene 60 segundos. Oye, no me chuteen al córner, después pueden pegarle todo lo que quieran a la empresa, al gobierno, a quien quieran, pero díganme si están de acuerdo o no con crear una empresa eléctrica estatal. Da lo mismo si están a favor o están en contra, pueden estar a favor o en contra, pero su opinión, 60 segundos desde ahora, ya. Bueno, primero es evidente que las empresas de distribución eléctrica han sido absolutamente ineficientes, negligentes e indolentes respecto del servicio que se les encomienda entregar, que es un servicio básico y elemental
para las familias de nuestro país. Desde esa perspectiva espero que existan compensaciones, indemnizaciones y que el anuncio de un proceso de revocación y caducación de las concesiones y contratos de distribución eléctrica efectivamente lleguen a buen puerto, no solamente para Enel, también para CGE, porque existiendo la misma razón debe existir la misma medida y la misma disposición. Y desde esa perspectiva yo creo que lo fundamental es asegurar un buen servicio y la continuidad del servicio eléctrico en nuestro país. Y para ese objetivo me parece que abrir el debate respecto a la estatización hoy día no es el mejor camino, sino que más bien una licitación internacional donde las empresas más competitivas del mundo y las que ofrezcan el mejor servicio a los chilenos y chilenas puedan adjudicarse esto hacia el futuro. Ya, como que nadie me contestó, vamos a hacer un ejercicio con la cámara abierta. ¿Alguien de acá está de acuerdo en explorar la idea de crear una empresa eléctrica estatal? ¿Nadie? Es que yo quería tomar un poco, porque la pregunta no puede tener, en mi opinión, una respuesta cerrada, porque el tema de fondo de lo que tú consultas tiene que ver justamente con la participación del Estado en esto, ¿no? Y la participación del Estado no necesariamente se puede traducir en la creación de una empresa estatal que provea de este servicio. De hecho, el ministro Pardow durante esta jornada también ponía el ejemplo de los combustibles, en donde el ENAP, a propósito de problemas que se han generado muchas veces con las empresas que distribuyen la gasolina, ha cumplido un rol no protagonista, pero sí de colaboración, sí de contribución, sí de coordinación. Y eso, por supuesto, que tiene un efecto en crisis como las que estamos viendo hoy día. A veces bueno, a veces malo. Claro, los balones con los gorros rosados. Pero mire, yo estoy poniendo un ejemplo que, a pesar de un servicio de todas las dificultades que este tiene, nunca se ha visto envuelto, al menos en los últimos años, en una crisis de provisión. Y me parece relevante decirlo, porque muchas veces, tal como lo decía al inicio, nos acordamos del Estado solamente cuando hay crisis. Y en esto, digámoslo con todas sus letras, la participación principal es de un privado que tiene el servicio ya, coayudante, diría usted. Ok. Ahora una pregunta. Mayor participación. Déjeme hacer un punto. No hay una posición única en el gobierno, porque mientras delineaba qué rol podrían tener el Estado en este tema, la ministra de Obras Públicas dijo de inmediato que no había, que no era tema para ahora. La ministra Vallejo dijo que no tenían el músculo necesario, porque evidentemente esto exige además inversión, o sea, no se hace de la nada. Diputado, quería decir algo. No, solamente plantear que tanto Enel como CGE son empresas con amplia participación del Estado. Lo que pasa es que no del Estado chileno, del Estado italiano y del Estado chino. Entonces vamos a reemplazar una empresa del Estado chino o italiano por una empresa estatal chilena. No sé si me parece extremadamente razonable esa alternativa. Ahora, exploremos las responsabilidades. Es razonable al revés, que el Estado italiano sea el que está a cargo de garantizar finalmente la continuidad en un servicio tan básico como la electricidad y no el Estado chileno. Yo pondría la pregunta que hace el diputado al revés. Bueno, el Estado chileno no es capaz de garantizar la salud, el italiano sí. Mónica, un republicano nos dice eso. Yo creo que uno puede dar un tipo de esta discusión. El Estado en algunas materias no ha sido lo más eficiente, sin duda, pero a veces se necesita que esté presente. Ahora, lo que planteó el ministro es que solo para la distribución, y uno dirá, bueno, ¿y por qué no para la generación? Entonces, solamente yo de verdad creo que esto es un voladero de luces del ministro, porque para, en el fondo, yo diría, no asumir su responsabilidad. Él estuvo en silencio más de una semana. Un ministro lo que hace, tuvo que dar hasta el subsecretario Monsalve justificación. Un ministro está encima de las empresas, de la fiscalización, de los contratos, se le exige, porque aquí siempre se habla de Enel, porque Santiago muchas veces es Chile, pero yo represento la ruralidad y tenemos nosotros Frontel, tenemos CGE, tenemos Coelcha, cooperativas. Cooperativa. ¿Usted es diputada por la...? O sea, por Biobío. Y hoy día tenemos más de 26.000 personas que están sin luz eléctrica, ¿cierto? Pero eso no es todo, porque aquí todos hablan de una pequeña compensación, ¿cierto? Pero acá hay personas que viven de lo que en el fondo guardan en invierno y lo perdieron todo. Y nadie vamos a ir viendo por partes, porque vamos a explorar. Vamos a ver, le voy a dar la palabra, diputado, pero estamos en la primera parte, exploremos las responsabilidades del gobierno, después vamos a ir a las empresas. ¿Reconoce o no está de acuerdo con la diputada en que hubo tardanza, dice la diputada, del gobierno? Dijo una semana callada al ministro, para que le conteste a ella. A ver, seamos claros, acá la principal responsabilidad es de la empresa de distribución eléctrica, CGE, Enel y todo el resto que se ha mencionado. Tratar de deslindar las responsabilidades principales en el gobierno me parece que es
aprovechamiento político, más aún cuando Johannes señala que la labor del ministro era fiscalizar a través de la superintendencia. Le recuerdo a Johannes, siendo diputado, él sabe muy bien que la superintendencia es un órgano autónomo, Pero, es un diputado órgano Soto, fiscalizador. yo lo que quiero Y señalar, por lo tanto, Mónica, si alguien tenía que fiscalizar, era la SEC, Es que, no el ¿a ministro. cuál de los dos no, ¿a cuál de los dos está acusando Mira, aprovechamiento lo que político? no el pasa- ministro de Energía. Entonces, desde esa Ya, pero perspectiva... ¿a cuál está acusando aprovechamiento político? No, a nadie en particular. Lo que estoy diciendo es no deslindemos la responsabilidad diputado Soto. principal en el gobierno, cuando acá la responsabilidad principal de la evidentemente es de la superintendencia? empresa. Vamos ping-pong. muy Ahora, breve, a ver, diputado Soto. déjame Lo que pasa terminar es que la hay un idea. plan de Pero vamos contingencia. conversando. Un plan de contingencia. Se informó cuál iba a ser lo complejo del clima, ¿cierto? De todos los efectos que iba a generar, las alertas Ya. que entregó Senapred y todo. Entonces, lo que hace un gobierno que se pone al frente de una emergencia, llama a las empresas al primer día que teníamos personas electrodependientes, y dice, mire, aquí nos sentamos todos a la mesa y respondan. Después veremos con la superintendencia, pero el gobierno tiene que liderar. Ya, eso sí lo y comparto. eso no lo hizo. Ya, Eso sí los lo primeros comparto. días lo O sea, que comparte, yo- que estuvo ¿qué? Yo Le faltó creo que proactividad. se perdieron varios días Ya. en el emplazamiento a las empresas eléctricas, cuando debió haberse ocupado ese mismo tiempo en buscar un acuerdo para una solución más rápida, ¿ya? Y exigir las compensaciones y anunciar la revocación y sacar a los militares Tiene que salir antes de lo que el se presidente de la sacó República, el para ministro ayudar en guardó las silencio. tareas de reposición, de despeje, etcétera. Desde esa perspectiva sí, creo que se perdió más tiempo del necesario en hacer el punto. Ok, pide la de palabra el diputado responsabilidad. Santana, después diputado Kaiser. Muy breve, lo que pasa es que no entiendo esta información de respecto a la labor o a la no labor que realizó en este caso la superintendencia, porque yo tengo entendido que la superintendencia de electricidad y combustible, antes del evento de mal tiempo, instruyó a las empresas eléctricas a realizar el mantenimiento correspondiente para poder enfrentar el proceso de mal tiempo. Es decir, cuando acá uno señala con tanta liviandad que no hubo un rol activo por parte del ministerio, que no hubo un rol activo por parte de la superintendencia, a mí me gustaría saber bajo qué argumentos se señala eso, cuando en circunstancias de información que ha entregado el propio ministerio, la propia superintendencia, hay antecedentes concretos de que la Están acusando superintendencia de liviandad, instruyó diputado a las Kaiser. empresas a tomar las medidas preventivas para enfrentar este frente mal Cuando tiempo. usted instruye, Para que le conteste el cuando usted ahí instruye, está. usted también controla que se cumpla lo instruido. Si no lo controla, entonces usted es corresponsable. Ahora yo le voy a decir una cosa. Sabiendo la magnitud del desastre que había quedado, ¿qué es lo primero que usted hace para coordinar todos los esfuerzos? Declara estado de emergencia. Usted declara estado de emergencia, queda un encargado entonces único, que habría sido el jefe de la defensa, para coordinar todos los esfuerzos, tanto los municipales como los de las empresas, como los del ejército, como los de Mónica, del ¿te das resto de las cuenta? organizaciones. Pero escuchemos Discúlpeme, que termine. discúlpeme, porque aquí nosotros tuvimos una situación en la cual hubo miles, sino decenas de miles de cortes al mismo tiempo, ¿ya? Y en esa situación, el gobierno lo que tenía que hacer era, si querían efectivamente tomar el control de lo que estaba sucediendo, ¿ya?, y agilizar la respuesta, era decretar estado de emergencia, y el jefe de la defensa es el que empieza a mandar a todos los actores involucrados. Ahora, le voy a decir una cosa, se demoraron 7 días solamente en sacar al ejército, y respecto de decretar un estado de emergencia, las pinzas. ¿Qué opina el diputado Santana? Porque No, lo es, que están... es que me llama la atención el zigzagueo, porque se señalaba en primer lugar que era responsabilidad del gobierno. Después se dijo que era responsabilidad de la superintendencia de Pero electricidad vuelvo a y repetir combustible. que es responsabilidad del gobierno No la he falta de escuchado respuesta. por parte del diputado Johannes Kaiser hacer mención en ningún caso sobre la responsabilidad de la empresa privada a cargo de proveer el servicio. Y a mí me parece que es bastante poco razonable. Quienes nos escuchan, sobre todo, yo creo que entienden muy bien las personas que fueron afectadas por esta situación, por esta emergencia, que no se le endose ninguna responsabilidad, No, a cual sí es la tienen empresa responsabilidad. principal la que está a cargo Pero del en el servicio. ¿Por qué no menciona pero en el diputado a la campo- empresa en el para que campo- le conteste En el campo al diputado? dicen que la culpa no es del chancho, sino el que le da el afrecho. Entonces el Ah, que qué le dio el bueno que no esté de afrecho acuerdo con el y el que sistema le de dio privatización de la empresa y el que le dio el afrecho ha sido un Estado que permanentemente fracasa a la hora de fiscalizar. Fracasa a la hora de fiscalizar desde el tránsito, Entonces usted está de acuerdo pasando con, por la salud, con que el rol del pasando- con que el rol del Estado en esta materia tiene que ser más activo. de fiscalización, Pues, absolutamente, estamos- cumplan la ley. Estamos Mira, muy de acuerdo. Hagan cumplir la ley y cumplan Colega, la ley. nada Mira, más. yo ¿Será más allá suficiente, de- me más- pregunto yo, el marco normativo que gana estar con diputados para saber si ha sido suficiente el marco normativo? Perdóname la ironía también. ¿Hay suficiente normativa o es...? Porque, por ejemplo, estuvimos con el director del CERNAC hace algunos días en CNN Prime, hemos estado también con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y nos decía que
En el Senado decían que las multas no son para nada disuasivas y las multas dependen de una legislación y ustedes son los Pero ¿sabes parlamentarios. lo que pasa? Que si la autoridad en este caso puede argumentar que es un caso de fuerza mayor, que lo han dicho las empresas, eso deslindaría, en este caso, las responsabilidades. Por eso es muy importante. La autoridad dice que Nosotros- no es fuerza mayor. Es que yo creo que Ese- las empresas tienen la obligación de invertir en mantención y ahí es que donde ese es el carece la punto, autoridad, la Por fiscalización, eso no es fuerza exigir mayor, las compensaciones, porque esto es algo toda que la se inversión. venía Ojo, los adelantando municipios varios también días son antes. responsables. Perdón, pero Era absolutamente existe legislación previsible. para Que dicen que va a haber mantener. un terremoto, igual puedes prepararte 3 O sea, días acá, antes, mira, Pero no- acá se anunció. hay tres se dijo, incumplimientos. Ahora, son bien- pero me disculpan, la normativa que ustedes no han cambiado, o si a alguno le tocó votarlo en algún minuto, han creado, estoy hablando del Parlamento en Exige. general, la normativa no vincula en absoluto la inversión a un monto específico. La tarifa no implica un monto de inversión específico, sino más en la idea de esta empresa modelo. No, porque eso Sí, no se pero puede por lo hacer en la tanto, ley, entonces- eso va en los contratos. Pero se le Y exige bueno, un pero mira, servicio Pero continuo, mira, ahora, hay temas permanente. que son de ley y hay temas que son también reglamentarios, para que seamos justos Y hay en temas que eso, son atribución del presidente de la República. Además. Y Pero se de mira, reglamento. y se aquí hay- suspendieron las inversiones junto con el Aquí hay, congelamiento de la tarifa. hay tres incumplimientos explícitos de parte de las empresas. Insisto, principales responsables. Primero, no hicieron los trabajos preventivos. Independiente de cuál sea la inversión que tenga que hacer, esa inversión no se hizo. Y hay un trabajo No hubieron conjunto con los trabajos municipios. preventivos. Segundo, no respondieron adecuadamente, ¿verdad?, los requerimientos, las denuncias y los llamados de los ciudadanos. Y tercero, no respondieron adecuadamente con las cuadrillas suficientes en terreno para la reposición. Para del garantizar servicio. la continuidad La del servicio, continuidad, que es lo eso, que eso es exige la ley. básico, eso está en los contratos. Hay incumplimientos de la ley y hay incumplimientos de los contratos por parte de las empresas en el ICG. Y es la Ahora, Mónica, de acuerdo. ahora, Mónica, voy a cambiar de- Mónica, muy todavía. breve, muy Y se han breve. incumplido Diputado los- Kaiser, y le doy la palabra al permítame. diputado Santana. Pongámonos de acuerdo en que se han incumplido entonces una serie de obligaciones por parte de las empresas. ¿Hace cuánto tiempo que deberíamos tener los cables soterrados? Yo le voy a decir una cosa, señora y señor. Usted sabía que nosotros hace 5 años ya tenemos la Chao, ley cable. para el soterramiento Desde el gobierno anterior, de creería. cable y que Chao, el cable. reglamento todavía no sale. No, pero no, eso no es para soterramiento, es la chao cables para retirar los cables que están También. insuficientes. Mal estado. No es de También. soterramiento, es de sacar los que ya no son útiles. Se Pero llama chao también. cable. Pero también. Y el reglamento no está. No, pues el reglamento Y no está para el chao cables, que sacar todos los cables que ya no se usan. Que por lo demás es una millonada de plata si tú Así lo es. reciclas. Mientras más Estamos pesado es más el hablando de sistema, con más estamos- cables inútiles, más por lo posibilidades hay de demás. accidentes. Pero también iba de la mano de la posibilidad de soterramiento, etcétera. Pero ese es otro punto. A lo que quiero ir es esencialmente que el Estado efectivamente tiene la responsabilidad de fiscalizar a los privados, ¿no es cierto? Así es. Ok. ¿Cuántas multas se han pasado efectivamente por parte de la SEC a los privados antes de esto? Porque cuando usted tiene un sistema que cobra multas sistemáticamente y todo el tiempo por cada falla, usted va a tener entonces también empresas que van a responderle. Ya, falta si fiscalización. usted- pero Quiero si ya usted los no otros cobra temas, la así que multa- cierra el diputado Santana y vamos a otro tema muy que es breve, Mónica, porque tú importantísimo. hablaste también del rol del CERNAC en esto, a propósito del perjuicio que ha significado para los consumidores. Bueno, recordemos lo que hace algunos años atrás, cuando en el Congreso Nacional se intentó fortalecer la figura del Servicio Nacional del Consumidor, fueron parlamentarios de Renovación Nacional y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente los que concurrieron al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional precisamente aquella norma que permitía fortalecer y darle más facultades Le daba la a esta facultad de institución sancionar. pública. De Porque, sancionar. da lo, más porque bien lo cosas. transformaba en juez y parte, Entre otras porque cosas. no había una Entonces, posibilidad de a mí apelar. me da como una suerte, me suena como una especie de contradicción que en esto se diga, ¿sabe qué? A la empresa el Estado debió fiscalizarla aún más, ¿no? A las empresas el Estado debió supervigilarla en el marco de esta emergencia. Pero resulta que para que el Estado pueda materializar aquello que usted propone, el Estado necesita fortalecerse a través de normas, pero también a Pero través si de ya recursos están. para la contratación de funcionarios que puedan fiscalizar Pero si el ya comportamiento están, y de las aparte que empresas. ustedes han contratado 90.000 funcionarios, ¿cuántos de ellos fueron al SEC entonces? No, muchos de ellos están realizando Ah. labores de censo. Ah, no. Ok, Ah, vamos yo a creo que cambiar, yo creo vamos que a en una cambiar discusión para hacer una abruptamente caricatura a la como- velocidad de la luz, vamos a cambiar de tema para llevarlo fuera de Chile, pero con un tema que evidentemente está trayendo muchas repercusiones a Chile también, que es Venezuela. Quisiera ver si se pueden ver todos los, ahí está, ahí se ven todos. ¿Alguien de los que están aquí sentados no cree que Venezuela hoy día es una dictadura? Ya, nadie. Estamos de acuerdo entonces en eso. Dicho ese punto, quiero su primera impresión respecto a las declaraciones que se siguen sucediendo hoy día desde el Partido Comunista. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados en CNN Chile Radio dice que hay una deriva autoritaria en Venezuela
y dice que también respecto a Nicolás Maduro que está teniendo actitudes dictatoriales. Y le contesta hace un rato en Hoy es Noticia Lautaro Carmona, también en La Moneda, con Matilde Burgos, diciendo que no hay contradicciones y que la opinión del Partido Comunista es la que es oficial, la del Comité Central. ¿Están incómodos ustedes o no con el Partido Comunista? Yo primero... ¿Ustedes piensan que hay que revisar, como dijo el senador Quintana, la política de alianza si es que no cambia de postura? Voy al tiro a eso, pero quisiera primero valorar lo señalado por la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Lo conversé personalmente hace unos días atrás con ella y creo que las nuevas generaciones del Partido Comunista tienen la obligación política y ética de obligar un proceso de reflexión y de debate interno que permita modernizar el retrógrado pensamiento de seguir defendiendo, ¿verdad?, a un dictador como Nicolás Maduro en Venezuela, y creo que esto abre esa posibilidad y yo espero que siga siendo mucho más enfática en esa posición. Creo que Nicolás Maduro no solo es un dictador, sino que es derechamente un autoritario que está reprimiendo brutalmente al pueblo, un tirano, pero yo le estoy está vulnerando derechos ¿Usted humanos. también cree que hay que, sí, que hay que revisar las políticas de alianza? Primero, que el tiempo vuela. Sí. ¿Están todos de acuerdo con que es dictadura? Así que es una dictadura se viola. Bueno, trayendo ese análisis en Chile, a mí me parece que la democracia en el mundo está en riesgo, ¿ya? Y que está siendo amenazada por dictadores y autoritarios de izquierda y de derecha que utilizan las reglas de la democracia para llegar al poder y después cambiarlas y perpetuarse. Y desde esa perspectiva, definiciones tan sustantivas como qué entendemos por democracia y cuándo hay que defenderla me parece que son cruciales para las próximas definiciones tanto políticas y electorales. Y en eso yo respaldo lo que ha señalado el presidente del PPD, de que si el Partido Comunista, ¿verdad?, no cambia su posición, sino se actualiza los tiempos que estamos viviendo y deja de defender una dictadura como la de Maduro en Venezuela, eso evidentemente que va a hacer que necesitemos revisar nuestras futuras alianzas. Perdón que le pregunte a usted, pero esto compete a este lado. Diputado Santana, ¿pueden comer cabritas mientras? Después le pregunto a usted. ¿Usted también cree que hay que revisar la política de alianza? A ver, en primer lugar, Mónica, a mí me parece que Venezuela, por supuesto que hay una dictadura, de eso no cabe ninguna duda, como también hay una dictadura en China. Y a mí me parece bastante curioso que nunca se ponga en el centro del debate la relación internacional que tiene Chile con China, porque pareciera ser que este debate tiene un elemento que no se considera nunca que el componente económico, porque parece que cuando una dictadura es una potencia mundial que nos compra cobre y muchas otras cosas más, pareciera ser que ahí todos miramos para el techo y el debate se omite. A mí me parece que esa es una dictadura también. Por tanto, me parece que si ese va a ser el criterio para un país, tiene que ser para todos. En primer lugar, si es que queremos llevar adelante una conversación sana. Pero en segundo lugar, me parece que en esto el gobierno ha sido sumamente claro. Y las ministras y ministros que son militantes del Partido Comunista y que forman parte del gabinete, también han tenido una sola postura. Y en nuestro país, la política exterior, por supuesto que la conduce el Ejecutivo y a mí me parece que la conducta... revisar la política de alianza? A mí me parece, termino con esto, Mónica, me parece que la conducta y el rol que ha cumplido el presidente Boric en este proceso ha sido ejemplar en la región, por supuesto que ha sido destacado por el resto de sus colegas, y me parece que en ningún caso habría que preguntarle también a Chile Vamos, por ejemplo, si la relación que tiene el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el presidente de Hungría, con el presidente argentino, con el expresidente brasileño, pueden significar también limitaciones a la hora de hacer alianzas políticas, porque el presidente de Hungría perseguía a través de normas a los homosexuales. El presidente yo se lo voy a preguntar y se lo he preguntado cuando están acá, pero acá no están, entonces yo le estoy preguntando a usted. De otra índole. Está bien, pero yo le estoy preguntando a usted. A mí me parece que el Partido Comunista en su vida política en nuestro país ha sido sumamente respetuoso de la democracia. Entiende y ratifica también lo mismo que hemos señalado el resto de los partidos de gobierno, que es que la política exterior del país la conduce el gobierno. Pero sí, dígame qué piensa entonces que no cree que tienen que revisarse. Lo que pasa es que usted me tiene que permitir darle un argumento para poder responderle la pregunta. Y la respuesta a lo que usted me está preguntando es que yo creo que no compete. No hay que revisar la política de alianza. La política de alianza tiene que ver con otras cosas. No con los derechos humanos y la democracia. Sería bueno abrir esa discusión, Mónica, para todos los sectores políticos. Abrémosla para acá entonces. Y cuestionando acerca de los derechos humanos. Pero si yo cuestiono a todo. ¿Y a usted cómo les llega también este emplazamiento que es para todos? En el caso de Venezuela, todos con una postura muy clara, pero respecto de China. Si les hago la misma pregunta a todos con la cámara abierta, ¿alguien aquí cree que China no es una dictadura? No. Ya. ¿Y por qué no hay cuestionamientos en general de todo el arco político a China? Diputado.
En primer lugar, porque no tengo 20 millones de chinos ingresando a Chile muertos de hambre y desordenándome el gallinero en el país. La República Popular China no está financiando, que sepamos, a partidos políticos en Chile. La República Popular China no está involucrada Venezuela está al Partido financiando? Comunista ¿Tiene de pruebas Chile. de eso? Pero la Universidad Arcis, ¿usted se olvida? Ya, pero yo le pregunto, Bueno, hoy día, ¿usted tiene pruebas yo, actuales de aquello? No tengo pruebas y no tengo dudas. Sé que esos 10 millones de dólares quedaron de todas maneras dentro del Partido Comunista, así que supongamos que lo han administrado como corresponde. En segundo lugar, el régimen chino no está involucrado en el narcotráfico, que yo sepa. Ese sí es el caso en Venezuela. De hecho, está perseguido prácticamente toda la cúpula del régimen venezolano por el Departamento de ¿Y Justicia las de los violaciones a los Estados derechos Unidos. humanos en China no importan? No, sí importan, ¿Ya? sin duda que importan. Importan en Arabia Saudita también, ¿También? importan en Pakistán, Por supuesto. importan en la India, importan en Bangladesh. Ahora, si nosotros efectivamente cortamos relaciones con todos ellos... Yo no he planteado, por si acaso me van a decir que yo estoy planteando cortar relaciones, yo estoy preguntando porque nomás. este es un tema geopolítico, este es un tema de realpolitik. Lo ¿ya? relevante, De intereses. Lo relevante de lo que dice Johan Intereses. son los criterios que utiliza, porque dice financiamiento de otros países para partidos políticos. Revisemos qué partidos políticos de Chile reciben financiamiento de otros países, de países europeos, Por ejemplo, Revolución Democrática, sí sabemos. A través de yo no George soy Soros. vocero ni pero- defensor de- No pero tenemos ninguna- O sí, está aprobado. lo que yo sí sé, en su momento lo que sí- levanté el lo- caso, lo que yo yo sí mismo sé, levanté en su Johannes, momento el caso lo que- de los DC Leaks, donde se filtraron los correos electrónicos de la Open Society, donde le mandaban al precursor de Revolución Democrática $70.000. Y de hecho está todavía en la prensa y se puede ver en algún Entonces, momento. para Johannes esto Giorgio tiene que ver Jackson- con migración, Giorgio para Jackson Johannes tiene que ver con salió a financiamiento reconocer del el extranjero. financiamiento. La diputada Pérez no hablamos que la mala, la por favor. diputada, diputada. Porque estos son temas de intereses Sí, por o hay supuesto. temas de principios. ¿El centro alemán Yo no creo financia a nadie en Chile? Yo creo que efectivamente las democracias, las dictaduras, ¿cierto? Uno no puede tener un doble estándar, ¿ya? Y efectivamente, al menos nosotros desde Demócrata creemos, y lo hemos dicho siempre, y lamentamos que a veces la Cámara, para votar un proyecto de resolución, nos cuesta tanto asumir lo que pasa en Venezuela. O sea, en Venezuela hubo un fraude. Lo han dicho organismos internacionales invitados por el propio, en su minuto... El régimen de Maduro. El régimen de Maduro, del dictador Maduro, para mí sí tiene vínculos con el narcotráfico y se le puede llamar narcodictadura, porque nosotros hemos hecho una comisión investigadora, hemos visto el caso del exteniente Ojeda, los vínculos que tenía, lo que él anticipaba y que efectivamente en nuestro país estaban operando. Entonces, estamos de y acuerdo. uno dice, Yo creo- sí. y uno China dice, me bueno, pregunto yo, ¿por qué en el caso de China como pero que mire, todos si miran China, para el yo he sido techo? muy crítico en China, lo que pasa en Huachipato también es producto de China. Entonces uno dice, mira, hay situaciones que nos afectan y que probablemente muchos se hacen, quizás invisibilizan aquello, ¿cierto? Hay visitas, está el Partido Comunista ahí con mucha fuerza y hay relaciones Fueron económicas. diputados de todas las tendencias a la visita. Estoy de acuerdo, no, ¿no? sí está bien, pero lo que yo digo es que hay una relación distinta. Aquí tenemos migración descontrolada, hay una falta de respeto con nuestro Estado, con nuestro presidente, con nuestros órganos, o sea, el fiscal nacional ha sido extremadamente beligerante con nuestro país, una falta de respeto. Lo que yo digo es que son bien distintas. Están desestabilizando gran parte de nuestro país Y del continente. y del continente, de la región. Entonces uno dice, mira, efectivamente no podemos medir las cosas de igual manera. Quizás en el fondo hay dictadura, pero hay unas que son mucho más nocivas y donde efectivamente acá, o sea, la prensa... Depende para quién. Las dictaduras son todas nocivas, no hay Todas son ninguna que se nocivas, salve. pero, oye, pero para nosotros. Pero mira, no, yo no, tengo- no, si son nocivas si yo lo todas. comparto contigo, Todas tienen Johanna. horrores, Mira. y nosotros lo vivimos también acá, una dictadura muy fuerte, y nosotros con horrores que todavía no somos capaces de entregar justicia. Y en eso yo al Mira, menos... si yo soy muy comparto clara, contigo, pero Johanna, en materia, y esto es con- actualidad, y esto con- ocurrió hace pocos días y escuchemos al todavía diputado no Stoller. somos capaces Sí, yo de comparto- reconocer, y el Partido Comunista, yo como bien comparto dice, eso yo contigo. reconozco que algunas figuras que están en el gobierno, que si no se desestabiliza todo, han tenido una actitud mucho más de cuidado, ¿ya? Pero el Partido Comunista, lo que piensa en nuestro país es otra cosa. Esa es la Cámara, ellos prefieren salir de la sala y no pronunciarse ante lo que está haciendo la dictadura. Y lo hemos visto estos días. Yo comparto y nos da eso rabia con ese el diputado silencio, Soto, ese silencio diputada. que es Mira, cómplice. yo contigo y con Juan comparto también que la democracia se defiende siempre, en todo momento y en todo lugar.
no puede ser una defensa de la democracia a conveniencia en función del color político del dictador o tirano de turno. O de la Y ideología. en eso se equivoca el Sí. Partido Comunista, porque quienes padecieron o fueron víctimas de una brutal y represiva y sangrienta dictadura como la de Pinochet en Chile, no pueden ser hoy día cómplices de una dictadura sangrienta y brutal como la de Maduro ¿No lo han en sido con Venezuela. Cuba todos estos años? Lo mismo para quienes defienden gobiernos autoritarios por el lado de la derecha y de la oposición. Lo mismo para China. Ahora, no sé si Cuba? traer a colación a China ayuda para resolver el problema al interior del oficialismo, Traemos porque yo a creo... colación a diputado- Cuba, yo que creo- sepa el Partido Comunista, el Partido Yo Socialista. creo que el PC tampoco estaría de acuerdo. Dejamos que termine el diputado Soto y de ahí Ahora- habla el diputado Santana y de ahora, ahí vuelve la el palabra. diputado Hay un- Santana puso China. Hay un Oye, punto Santana. que tiene Johannes también, que es que al final también hay que entender que la contingencia se mueve en función, ¿verdad?, de los intereses y del realismo y el pragmatismo político. Y obviamente que lo que ocurre en nuestro continente nos llega de forma mucho más cercana y más directa, sobre todo a propósito de la crisis de seguridad, los efectos que tienen las olas migratorias y en el ingreso organizado a Chile, que lo que está pasando en el otro lado del mundo, sin decir que eso no implica que desde la perspectiva de las convicciones y los principios tengamos que condenarlo también y marcar las posturas cuando sea. Diputado Especialmente Santana. lo que pasa en el Tíbet, Mónica, con los uigures. el presidente Boric fue el primer presidente de la región, el primer presidente del continente en desconocer el resultado que entregó Eso es cierto, el sí. Consejo Se Nacional aplaude. Electoral de Venezuela, dando un ejemplo Lo de lo valoramos. importante que es justamente de, ser garante de que los procesos que se llevan adelante en países vecinos sean procesos transparentes. A mí me parece bastante curioso que hoy día el centro del debate en nuestro país y en el Parlamento también sea justamente Venezuela, en circunstancias que el año pasado, Johannes, cuando no estábamos discutiendo, estábamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado en Chile, había gente de tu sector, cuando pertenecía al Partido Republicano, ahora no sé en qué espacio está formalmente, pero habían personas de tu sector que desconocían lo que había ocurrido en Chile. Es decir, Nadie ha somos bastante... desconocido lo que ocurrió en Chile, lo que pasa es que tenemos lecturas distintas. Somos bastante... Sí, pero tiene un punto ahí, porque el es que tú no- pinochetismo ha revivido en la derecha es que tú no chilena en el decías que último me- tiempo. Así que tú nos decías que en aprobamos este de nuevo debate la hay que tener resolución de matices. agosto de 1973 con tú- mayoría en tú el no- Congreso. Es que tú no decías que no había que tener matices y yo quiero dar un dato que me parece Es que hay una relevante, Mónica, diferencia porque social. el año 73... ¿Quién era el hacer una Maduro de comparación, Chile el 73? El año 73 hubo elecciones parlamentarias en nuestro país en marzo. La Unidad Popular, que había sido electa por un tercio con la votación de la democracia cristiana para ratificar al presidente Allende, en ese entonces obtuvo un poco más de un 40% de votación. ¿Qué significó eso? Con denuncias de Significó fraude. que el centro y la derecha, la democracia cristiana y la oposición no tenían los 2 tercios necesarios para hacerle una acusación constitucional al presidente Con Allende. denuncias de ¿Qué quiero decir fraude. con esto? Existiendo las herramientas institucionales para poder destituir al presidente, estas no se alcanzaron porque la votación de la población no lo permitió. No. Entonces hay un criterio, Johannes, que yo creo Ahí que, hay que un tiene que ser problema. irrenunciable. Hablando de Venezuela y ahí hablando hay de un- Chile, con esto ahí hay un termino. problema. Me parece que lo Ahí le mando la palabra relevante al es tiro. que la democracia, a todo nivel, sin distinción alguna, sin poner criterios como, por ejemplo, el tipo de migrantes, que es lo que has hecho tú, o el financiamiento que viene de otros países, eso no se hace. Las dictaduras, la falta de democracia se cuestiona a todo momento y en Ok. todo lugar. Y eso me parece Ahora- que es una lección que todos debiésemos tener claro en un país Ahora civilizado como Chile. permíteme responderte. En primer lugar, el año 73 efectivamente se elevaron muchísimas denuncias de fraude electoral para ese proceso. Posteriormente la Universidad de Chile hizo una revisión, pero dejémoslo ahí. El año 73, el señor Allende, que era héroe de Maduro en este momento, Maduro lo ha levantado en no sé cuántas ocasiones como su ejemplo a seguir. El señor Allende tenía un problema de descontrol, entre otras cosas, gracias al Partido Socialista, de lo que estaba sucediendo en Chile. Había más de 10.000 guerrilleros armados que andaban persiguiendo a los opositores del gobierno en ese momento. Esas son declaraciones de Eduardo Frei Montalva. Esto no es la extrema Pero hubo una derecha. el que lo dictadura en dice. Chile, ¿o no? Ahora, el año 73 efectivamente llega un dictador al poder. Él dicta. Y de la mano de lo que él dicta se hace. Una de las cosas que él dicta es que se va a hacer entonces un nuevo proceso constitucional. El año 74, 75 se empieza a trabajar la Constitución. El 80 se vota la Constitución. El 88 de la Para ti fue mano de lo regular, que que para ti fue estableció regular. el 88 de la mano de lo que estableció la Constitución se pierde el plebiscito Ya, pero usted me va a decir y que- se entrega No, y pero se entrega diputado al Kaiser, poder. no, el nivel de no, hipocresía- que ¿sabes qué? el nivel de No, hipocresía, no, Mónica, en esto no, es no, gigantesco. no, Es no, La gigantesco. inversión de los Está actores. validando estás diciendo un inversión proceso... A ver, si hablamos todos, que es el Mónica, problema. está Si hablan validando- todos, problema, Johannes, permíteme- No, les voy a dar la están palabra. Dejen que tratando- termine su argumento y les voy a dar la Ustedes palabra. están tratando
de equiparar un proceso de restablecimiento de la democracia con el Se proceso... demoró el proceso. Pues. Fraudulento, 7 años se pero demoró. fraudulento. Bueno, nadie puede desconocer que eso efectivamente duró 17 años. Ya, pero Ahora yo le voy a el decir una cosa, el plebiscito que proceso de destrucción Pero de la democracia... usted fíjense que estoy haciendo una pregunta y que la periodista soy yo. El Diputado. proceso de Pero, destrucción diputado, de déjeme la hacer una democracia en pregunta. Venezuela ha demorado más de 20. Ya, diputado. No es capaz de condenar. espérense un poquito. ¿Cómo? No es capaz de Diputado, condenar. No lo voy a condenar jamás. Yo le estoy preguntando. mira. A nosotros, No a lo los que condenas éramos a Pinochet. sus enemigos de clase, nos salvó el pellejo. No condenas a Pinochet. A nosotros bueno, nos salvó el pellejo. No se escucha. ¿Podemos dialogar? Podemos de inmediato, pero no se escuchó bien. Usted no condena la dictadura de Pinochet. se No dijo condeno el golpe de Estado de 1973 porque para aquellos que éramos opositores a Salvador Allende, su marxismo-leninismo, su lucha y guerra de clase, su persecución política a los opositores, para nosotros, Ya. en un país fracturado, ¿ya? Eso significó que pudiésemos seguir viviendo O sea, en paz en este país. No Mónica, condena entonces todas las dictaduras. Esa dictadura no la condena. Está claro. no todas las dictaduras, la de Cincinato, por ejemplo, tampoco la condena. Bueno, Johannes Kaiser acaba de hacer una apología a la dictadura de No, Pinochet no en hice Chile. ninguna apología. Una defensa justificando desde su origen las atrocidades, los horrores, Eso lo los hizo- asesinatos eso que lo hizo el ocurrieron en Congreso nuestro de país Chile. bajo un gobierno dictatorial no, y no. autoritario. No. Y al final lo que Usted no estás me arme haciendo, hombre, tú usted ya no me hablaste, arme déjame hombre. Diputado, contestarte. dejemos que termine ahora el porque me está diputado diciendo Soto. que yo digo Pero lo que ustedes estoy pueden hablando. contestar, ustedes Tú le lo que contestan. estás haciendo es demostrar con hechos, con tus palabras, que no eres un demócrata, que eres un ¿Cómo no? autoritario y estás haciendo ¿cómo no? exactamente lo mismo que hace el Partido Comunista Pero y que ¿cómo tú le no? criticas ¿Cómo no al soy un defender a demócrata Maduro, yo? pero haciéndolo defendiendo a Pinochet, que lo vivimos bastante más de cerca, y eso es absolutamente inaceptable. Y es preocupante además, viniendo bueno, de está alguien bien. que es Está candidato bien, si yo presidencial. yo tengo decir, claro que tu ustedes gobierno tienen- eventualmente puede terminar también en un Mi gobierno estimado- autoritario, mi estimado- Johannes. Lo interpelan por la violación a los derechos humanos. Es que las diputado. violaciones a los derechos humanos son condenables siempre y en todo momento. Ya, pues. Otra cosa muy distinta, decir, ¿sabes qué más? Nosotros nos vamos a quedar entonces de manos arriba y vamos a dejar que un gobierno como el de Maduro haga lo que quiera con nosotros. A ver, te voy a hacer una consulta, porque yo veo, entre otras cosas, existe un principio en el derecho internacional que es el RTP, se llama Responsibility to Protect, la responsabilidad para proteger, ¿ya? Cuando a un pueblo se le está efectivamente oprimiendo, matando, obligando a la emigración, como ha pasado con 7 millones y tanto de venezolanos, la comunidad internacional tiene una obligación de intervenir, incluso militarmente. Sucedió en Kosovo, cuando los serbios estaban oprimiendo a los albaneses. Sucedió en Libia, contra Gaddafi. ¿De acuerdo? Ahora te voy a hacer una consulta. ¿En qué proceso en que existe el cruce de armas, en que empieza la violencia, en que se desata la violencia, no hay violaciones de derechos humanos? La guerra es la forma institucionalizada de violar derechos humanos. Mónica, el Y año- lamentablemente- Mónica, Bueno, el siempre, pero lamentablemente acá en antes de que Chile- hablen acá ustedes, en tengo Chile que hacer una... se violaron los Johannes, la diferencia es No, que no, espérense un tú poco. las dictaduras de No, por derecha, responsabilidad. las dictaduras de derecha las defiendes, las de izquierda las criticas. dictadura Yo de critico derecha? las dos, la de Pero, derecha ¿por qué y no? la izquierda. Esa es la Estamos diferencia hablando- entre ser Hay demócrata y dos demócrata. intervinientes más en el tiempo debate atrás. que quieren hablar. Hay dos más y por Yo no estoy responsabilidad... no soy socio de los me disculpa, comunistas. pero por responsabilidad Disculpe. editorial Disculpe. tengo que decir que en este canal se condenan todas las dictaduras del signo que sea y que en la guerra... Y en existen este lado también. Permiso. Existen convenciones que obligan al respeto de los derechos humanos. Ni siquiera en una guerra se puede hacer lo que sea. Dicho esto, le doy la palabra a quienes no han podido intervenir, que son los diputados, la diputada Pérez y el diputado Santana. Diputada Sí, Pérez. muy breve. Lo que pasa es que el diputado Santana llevó a que ampliáramos esto y está bien, pero nosotros no podemos perder lo que está ocurriendo hoy día en ¿Pero nuestro usted comparte país. lo que dijo el diputado Kaiser? No, en ningún caso, sí, totalmente. Yo No tiene soy por qué. demócrata, nosotros condenamos todas las dictaduras ¿Cómo y, que teníamos- dice, y yo estuve como demócrata Es su en los partido. 50 Ah. años del golpe, que ¿Se fueron muy refería pocos. cuando dice que yo soy demócrata, se refiere a que soy del Partido Demócrata o está diciendo yo soy Las dos demócrata y él cosas. no? Las dos No, cosas. no. No, si la ayudan a Yo soy compartir. demócrata Es que yo también soy siempre. demócrata, pues. Pero yo no voy a calificar. Lo que sí señalo ¿Le es molestó que que cantaran la tercera estrofa? Sí, que comenzaron por a cantarlo y lo cierto, pararon. Eso lo fue un cortaron. error, Mónica. Eso fue un error. Por eso me imagino que lo incomodó. Por cierto, y a mí me molestó que tantos canales, teniendo tantos temas importantes que ven el país, sacan
ese que fue un error de la persona encargada que no sé por qué lo hizo, pero se está viendo por qué, porque yo no creo que las cosas son por casualidad. Pero en fin, más allá de eso, nosotros creemos que tenemos que avanzar en condenar en un país hermano que estamos viviendo lamentablemente los efectos que son colaterales negativos. Nosotros creemos en el refugio, hemos apoyado, teníamos la visa democrática que la sacó el gobierno del expresidente Piñera, trabajamos en una legislación, pero no estamos dando abasto como país. Entonces tenemos una realidad y probablemente si se hubiese reconocido el triunfo, que ya hay organismos que tienen más del 83% de las actas, nuestra relación también como en la región habría cambiado. O sea, creo que eso también era una esperanza para los venezolanos, pero una esperanza también para nosotros, porque estamos bloqueados hoy día en cualquier acción migratoria y eso es una realidad que tenemos en el norte, en el centro, en el sur de nuestro país y por lo tanto, más allá de hablar de todo lo que pasa en las dictaduras, la democracia en el mundo, lo importante es que tenemos una situación y tenemos que hablarlo. Por eso yo le digo al diputado Santana, tenemos que hablar porque nos impacta también lo que pasa en Venezuela hoy día y nos impacta en la seguridad, nos impacta en la migración. Parece algo para que no se quede sin la oportunidad. Algo genérico, porque Johanna dice, el diputado Santana desvió el tema. Y puso en la mesa China, puso en la mesa Chile. No, sí está bien, bueno, pero yo lo hago, Mónica, entre otras cosas, porque esto devela la hipocresía y las contradicciones que se generan en quienes hoy día, con una propiedad, pero que, sin precedentes, vienen a condenar la vulneración de derechos humanos en un país como Venezuela. Acá tú preguntaste al inicio si todos condenábamos, pero al mismo tiempo no se condena de la misma forma lo que ocurrió en Chile. Y yo quiero desmitificar un poco lo que dice Johannes, porque lo que ocurrió en Chile, el terrorismo estatal que ocurrió en Chile contra civiles, la dirección clandestina del Partido Socialista fue acribillada por completo. Hubo una cosa que si tú conocías se llamaba la Caravana de la Muerte, que atravesó por todo el país, asesinando compatriotas. Y la intervención de Estados Unidos fue previa, quiero decirte, al golpe de Estado y previa incluso al gobierno del presidente Allende. Por algo murieron generales como el general Prats y como el general René Schneider. No, Prats murió después. Eso no fue casualidad. Había una intervención previa, Johannes, y había una conducta que es completamente repudiable por parte de todas las fuerzas que decimos ser demócratas. Bueno, ustedes no eran demócratas en esa época. No, éramos demócratas. No, eran marxistas-leninistas. Fuimos a la ustedes en el Congreso de Chillán de 1967. Ustedes en el Congreso de Chillán de 1967 optaron por la vía armada. Fue bien, sacamos más del 40% ustedes en 1967 optaron por la vía armada. Del año 73, como lo señalaba acá, ¿optaron por la vía armada? No optamos por la vía armada. ¿No optaron por la vía armada del Congreso de Chillán de 1967? El gobierno del presidente Allende, por favor, busque en Google. Congreso de Chillán, Partido Socialista, 1967. Yo no interrumpí a Johannes, pero... Diputada, deje que termine, pero para ser súper preciso, el presidente Allende no hace suya la tesis del Congreso de Chillán del 67, en que el Partido Socialista efectivamente opta como una vía válida por la vía armada. Porque rige el mismo criterio, Mónica, que hemos conversado el día de hoy. Quien manda, quien dirige la política existió, digamos. Pero la democracia. El presidente Allende llega al poder a través de las urnas, llega a través de una vía democrática, sin precedente, un ejercicio muy desconocido en el mundo en ese momento. Entonces me parece que Johannes venga a desconocer lo que ocurrió en Chile, el terrorismo de Estado, el golpe de Estado, y que venga a vanagloriar la figura de Pinochet. No lo conoce, lo avala. Solamente, no lo condena, lo dijo explícitamente. Yo dije... Solamente muestra, Mónica, y con esto termino, solamente muestra la hipocresía, las contradicciones y la falta de pudor para que tienen algunas fuerzas políticas para venir a hablar hoy día justamente de derechos humanos en Venezuela en circunstancias que no han sido capaces de repudiar la vulneración de derechos humanos. Una sola pregunta, ¿cómo se puede sacar a Maduro? ¿Cómo? ¿Cómo quiere sacar a Maduro? Bueno, los países de la región están ¿Qué van a hacer? ¿Hacerlo armado? No, es que no hay... ¿Diplomático? Lo que pasa... ¿Y cómo tú crees que hay que sacar a Maduro? Bueno, yo creo que la única manera de sacar a un tirano que está perpetuándose por las armas yo no creo en esa vía. Yo no creo que haya una llave única para resolver este tipo de problemas. Espero que haya una salida pacífica y una transición democrática. Si se produce, maravilloso. Pero la verdad es que nosotros hemos visto en Cuba cómo se ha perpetuado durante 70 años el régimen. Hemos visto en Norcorea cómo se ha perpetuado durante 70 años el régimen. Hemos visto cómo en China se ha perpetuado durante 70 años el régimen. Y la verdad es que cuando la extrema izquierda llega al poder y decide que no va a haber más democracia, no hay nunca más democracia. Y la extrema derecha.
Es bueno para hablar de ¿Cuándo? otros ¿Dónde? países, Johannes, pero no habla de Chile. Chile? Porque parece que en Chile se ¿En dónde? incomoda un ¿En Chile? poco por su historia. En Chile se entregó el Lo poder. importante que aquí, que la comunidad Digamos que hubo internacional... Acuérdate que también, hubo protesta, también hubo tentación de digamos que hubo fraude. protesta, de la comunidad, de respaldo de La Estados diferencia para que Unidos. se entregó no, el digamos que poder. se Yo creo que aquí la entregó, comunidad digamos, internacional porque tiene se que votó, seguir No es trabajando capaz de determinar por con el fraude- diálogo, por el fraudulento proceso electoral democrático, del la año comunidad preocupante internacional. de lo Eso es importante también en los libros de historia, el proceso efectivamente Usted- certificado por completamente organismos irregular, internacionales. usted El del no- 80, ese plebiscito fue completamente fraudulento. No, había nadie registros ha dicho electorales. eso y eso nada. no ha Ya. quedado establecido. Vamos Eso no es a una historia. pausa y volvemos por más. Ya, volvemos aquí, Seba Tení les dio cómo siguieron discutiendo sobre el 73, sobre la dictadura de Pinochet, en fin, y otros temas en comerciales. Queremos traerlos al presente y a las posibilidades presidenciales. En ambos lados hay cosas interesantes que saber. Quiero entender cómo desde el oficialismo reciben la posibilidad, las encuestas va subiendo y en algunos sondeos está igualando a José Antonio Kast, Michelle Bachelet, se mantiene como puntera Evelyn Matei. ¿Sería una buena o una mala idea un Bachelet 3? ¿A quién? Mire, yo creo que, siendo realista, es bastante evidente que la primera opción de la centroizquierda, del progresismo, la carta más competitiva y la que más genera unidad hoy día es la expresidenta Michelle Bachelet, y que todo el resto, en consecuencia, está en segundo plano. Y hay dos escenarios posibles. Uno es que la expresidenta Michelle Bachelet diga que sí, Y el otro que no. ¿Ya? y el otro si es dice que que diga no? que no. Y si dice que no, yo creo que el abanico de posibilidades se abre hasta el infinito, porque ahí yo creo que no hay figuras lo suficientemente bien posicionadas aún como para ser competitivas ante Matei, ante Carolina Kast, Toá no es o suficientemente incluso competitiva, dice ante usted. Johannes. Carolina Toá Y- no es. Y desde esa, o sea, es lo que dicen las encuestas, no es lo que digo yo. Ahora, a mí me preocupa qué pasa al otro lado también. También la vamos a preguntar, pero antes Porque usted también la comparte derecha que... chilena se ha pinochetizado, ¿no? Y yo creo que las credenciales democráticas hoy día de la derecha están en cuestionamiento. El último demócrata de la derecha chilena ya falleció y fue Sebastián Piñera, que fue defensor del no. Y Matei y Kast no pueden decir lo mismo, menos Johannes. Porque estar a favor de una opción en un plebiscito, entonces... ¿Usted está no ser disponible para demócrata. una candidatura presidencial, Johannes Kaiser, y siguen trabajando en ya lo- construir su partido? Yo lo planteé en su momento para ir a una primaria de la oposición, de todas maneras. Pero Le dicen que se ha pinochetizado es la que derecha. es una caricaturización. Lo que pasa es que nosotros tuvimos ahora los 50 años y por supuesto que hubo nuevamente un choque de relatos. Un choque de relatos que de alguna manera también se desploma cuando descubrimos que el Estado de Chile ha tenido durante casi 30 años, 20 años, cientos de restos de osamentas de detenidos desaparecidos en su poder y no las ha identificado, ¿no? Y una siguen vergüenza sin como país, identificar. Una evidentemente. vergüenza, espantoso. Entonces, ha habido este tema de los 50 años, Sí, efectivamente... pero usted no condena, por eso le están diciendo que se ha pinochetizado, porque usted no condena esa dictadura. No, yo como- a ver, pero yo, le, Espérese que porque me conteste yo ya se lo dije. Sí, pues sí, por eso le estoy explicando por qué dicen que se ha pinochetizado. Porque quienes estábamos del otro lado de la vereda política, es decir, quienes éramos los enemigos de clase, quienes éramos a los que llamaban a fusilar o a violar, los momios al paredón y las momias al colchón, no necesariamente estábamos muy entusiasmados con la posibilidad de que continuara el gobierno de Salvador Allende. Ya, otra de cosa, manera avalar virtual. una dictadura, pero quiero Ya. preguntar a la diputada Entonces, Pérez, ¿usted estaría dispuesta ya. a ir en una primaria, como le ofrece Johannes Kaiser, con él y con otros candidatos eventualmente de todo un sector desde, no sé, desde, qué sé yo, amarillos, demócratas, hasta Movimiento Libertario, ¿cómo se llama? Nacional Libertario. Ya, Movimiento Nacional Libertario, usted estaría, porque si gana el señor Kaiser, usted tendría que apoyarlo. No, nosotros hemos conversado No, de no hay que primaria con él. queremos ir a la primera vuelta, ¿ya? Cuando Chile hoy día necesita tanto que esto de la izquierda, la derecha, nosotros estamos en el centro político y no permitimos que nos cataloguen ni de derecha ni de izquierda. Estamos jugando el centro político porque es necesario. La gente está cansada de los extremos y lo que quiere es solucionar sus problemas con valentía, con liderazgo, con mesura, con acuerdos, que es bien distinto a lo que tenemos muchas veces en los extremos. Entonces creo que nosotros sí o sí, como centro democrático, necesitamos llevar una carta nuestra que nos O sea, pondremos de acuerdo para ir a primera vuelta y después veremos quién tiene la mejor opción para salvar a Chile de un precipicio en materia de seguridad, de una falta de reactivación económica que este gobierno ha ¿Usted sido haría alianza nefasto en con el esta área movimiento y de- yo creo Pero que déjeme la preguntarle, extrema diputada, derecha... ¿usted haría, cuando dice extrema derecha, está haciendo así, es figurado o está, o está apuntando Bueno, al lo que pasa es que diputado Kaiser? nosotros tenemos un espacio ¿Haría pacto con él o no?
No, ya lo dije y soy categórica. Nosotros estamos en un espacio de centro que tiene identidad distinta y que a veces a la izquierda le cuesta mucho entender y a la derecha también. Nos molesta que nos quieran catalogar que ustedes se derechizaron. De verdad lo digo acá, con mis colegas, con la gente de los ex partidos que son parte. Se cansaron porque no se tuvo los pantalones ni las faldas. El coraje de defender los 30 años que fueron buenos, que habían abusos sin duda, pero que había que mejorar, pero no refundar todo. Y por eso yo les reclamo a ustedes, colegas, que también se lo dijimos antes, porque todos fuimos colegas de quienes hoy día gobiernos del Frente Amplio, Partido Comunista, que tuvieran coraje en defender los 30 años. No lo tuvieron. Y Raúl lo sabe muy bien porque fue un tema que conversamos. Me llama la atención lo de Johanna, porque yo entiendo, y eso fue además visto en medios de comunicación nacional, que el Partido Demócrata llevó adelante negociaciones con republicanos para elecciones municipales. Está muy equivocado. Dime los nombres. Y fueron sus propios dirigentes. Diputado Santana, ¿me puedes decir qué nombre? Porque no permito que se instale una falsa. Acá no nos hemos sentado con republicanos. Hago la rectificación. Por favor, mira, hago la rectificación. El Partido Demócrata, que como lo dice Johanna, quiere representar un foco, un polo de centro en nuestro país, negoció con Chile Vamos. Y sus dirigentes, ¿qué negociamos? No tenemos municipales ningún... Y sus dirigentes señalaron de que esa negociación había fracasado entre otras cosas porque le estaban dando migajas. Nosotros dijimos, de eso sí tengo certeza absoluta. Santana, yo no me meto en el PS, ni me meto, ni siquiera me meto con la diputada. Nos cuestionan a nosotros. No, es que yo no permito que se instale. Uno no puede enrostrarle las negociaciones que llevaron adelante. Además me llama la atención que Johanne, el partido se llama Partido Libertario... Partido Nacional... No, claro, Movimiento, porque todavía no es partido. Movimiento. Bueno, aunque cree Movimiento Nacional Libertario. De hecho, aunque cree más en el Estado italiano, aunque Mónica, elecciones. aunque cree en el Nacional, cree más en el Estado italiano que en el Estado chileno, pero bueno, esas son como paradojas de la vida. Lo que yo quería plantear respecto a la candidatura de la presidenta Bachelet es que evidentemente Michelle Bachelet es una figura que adquiere completa transversalidad en el mundo del progresismo, no solamente en Chile, sino que también es un líder internacional, que seguramente también le iría muy bien, así lo está mostrando la encuesta, sin que ella se haya declarado como candidata. Pero a mí me parece, Mónica, que el futuro del progresismo en Chile, el futuro de la centroizquierda, está directamente relacionado con el desempeño que tiene esta administración. El desempeño del gobierno en materia... Pero bueno, a usted no le ha ido muy bien tampoco. A ustedes no le ha ido muy bien y probablemente en las elecciones municipales a nosotros nos vaya mejor que a ustedes. Eso es muy posible porque nosotros no hayamos candidatos. Quiero hacer un llamado a tomar nota de lo que dice la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet en el fondo promueve el que avancen otro tipo de liderazgos también, liderazgos en las distintas fuerzas políticas, pero pone en el centro justamente el que hoy día como país nos vaya bien. Que logremos acuerdos en materia de pensiones, en materia de seguridad, en materia económica para que el país vuelva a crecer. Y eso seguramente va a tener un correlato en las elecciones presidenciales del próximo año. Se nos va el tiempo. ¿Están dispuestos a cerrar la frontera? No, la diputada tenía... Mira, muy breve. Así que en materia de pensiones, el partido que abrió la llave para que hoy día se esté discutiendo en pensiones es demócrata, pese al maltrato de la izquierda. ¿Votaron en contra de la indicación que ustedes Estamos a favor, por favor, Santana. Los partidos, la bancada de demócratas en la Cámara votó a favor para que hoy día se esté discutiendo en materia de pensiones. La norma del 3 y 3, Johanna, ustedes la firmaron de puño y letra. Todo lo que se fue, era parte de la Comisión de Trabajo. Todo lo que se fue al Senado es gracias a que Demócratas abrió, pero si la idea de legislar la aprobamos nosotros, la idea de legislar, ella lo dice, la idea de legislar. Segundo, bueno, si no, ni siquiera estaríamos legislando. ¿Por qué firmaron una indicación que después rechazaron? Segundo, ¿por qué firmaron una indicación que después rechazaron? Porque lo conversamos con la ministra. La distribución, Mónica, del 6% de cotización adicional, 3 y 3, propuesta firmada de puño y letra, de demócratas, los parlamentarios y las parlamentarias demócratas. La ministra lo sabe, porque la ministra incumplió un acuerdo que trabajábamos un seguro de longevidad y ella lo desdibujó en la Cámara y está de acuerdo. Y también lo hizo con nosotros. No, y porque lo hizo mal con ustedes también. Por eso fracasó y se fue vacío ya. Segundo, en materia, yo quiero decir al diputado Santana que nosotros también estamos apoyando a algunos candidatos, incluso socialistas. Por ejemplo, alcalde en Puerto Montt, Rabindranath Quintero. Por ejemplo, y le hemos dado el apoyo y lo agradecido. Entonces parece que a la izquierda le interesa solo los apoyos que uno hace, pero no tenemos acuerdo con la derecha ni menos con el Partido Republicano. Se nos acaba el tiempo para que lo tenga claro. Creo que ¿usted estaría dispuesto entonces a votar por Evelyn Matei si le gana la primaria? Ahora no sé si lo van a aceptar en la primaria. Mire, sí, es una buena pregunta, ¿no es cierto? Sí. Pero uno siempre como invitado de piedra a veces termina. ¿Por qué no le gusta a Kast? ¿Por qué no apoyar directo a José Antonio? Bueno, nosotros tenemos diferencias políticas que se articularon de la mano de lo que fue el proceso constitucional. Ya.
Y si en algún minuto efectivamente se presenta José Antonio Cast contra Bachelet o Evelyn Matei contra Bachelet, bueno, ahí la cosa es un poco más parecida, pero la verdad es que se va a hacer cuesta arriba el tema. Lo que sí le puedo plantear es una cosa. Y eso creo, creo que lo hemos, me dijo que lo hemos demostrado en ciertas materias. Bachelet con Matei o Cast con Matei. En ciertas materias. ¿Pero cuál me dijo que eran existe parecidos? No, Bachelet con Matei, en ciertas materias. Bachelet con Matei, está bien. Pero le puedo asegurar una cosa, no importa quién salga elegido presidente, si no salgo elegido yo, existe una cierta probabilidad de que ello no suceda. Me tinca. Pero le voy a decir una cosa, y yo creo que todos los presentes pueden confirmarlo. Yo siempre voy a respaldar toda iniciativa que vaya en dirección a mejorar la seguridad de nuestro país, a recuperar el control de frontera, y no me importa qué gobierno esté en ese momento. Ok, están todos de acuerdo en que también van a respaldar esas iniciativas. Ustedes les quiero agradecer muchísimo. Obvio. Pero rechazó la ley de presupuesto del ítem de seguridad, ¿o no? Ya. Sí. Porque era para subirlo, no era para sacar, al general director como usted. El aumento histórico en pesos, Lo siento. sin considerar la inflación, gracias por acompañarnos. sin considerar la inflación, no sean infames. Diputada, gracias por acompañarnos en Aquí se debate. Nos vemos la próxima semana. La idea es que ustedes escuchen distintas opiniones, que se debata con pasión pero con respeto, y que ustedes sean ciudadanos y ciudadanas mejor informadas. Nos vemos.